Bueno, muchísimas gracias por su asistencia, su cumplimiento. Creo que ya podemos ir avanzando. Tenemos ya 10 minuticos adicionales para que algunos de nuestros participantes se pudieran unir. La presentación, como siempre, en este ciclo de sensibilización que estamos desarrollando, va a quedar grabada. Así que para aquellos que se unieron después de que iniciamos el proceso de grabación, les informamos que lo estamos haciendo única y fundamentalmente para poder apoyar el ejercicio que se desarrolla al interior de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en relación con los procesos de transformación digital. Para aquellos que aún no me identifican, soy Diego Cardona, formo parte del equipo que le está colaborando a la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión en lograr impulsar al interior de la institución un proceso clave de innovación. Nos acompaña el día de hoy un gran amigo, Gilbert Corrales. Gilbert, nos conocemos con él desde hace ya, Gilbert, mejor ni lo decimos porque nos van a empezar a hacer las cuentas y pues así sí como que mejor no lo hagamos. Con Gilbert venimos trabajando en temas de uso de tecnología en el gobierno, en las organizaciones, impulsando que logremos aprovechar esa herramienta maravillosa que es la tecnología. Importante lo que acabo de decir, es una herramienta, no debe ser un fin. Y en mi conversación de hace un par de días les hacía referencia al hecho de que por encima de la tecnología, de la necesaria tecnología, debe estar el humano, debe estar el humano. Gilbert es un experto en temas de ciberseguridad, seguridad cibernética, como lo acaba de plantear allí en su presentación. Tiene un magíster en este ámbito, adicionalmente tiene un MBA, o sea, está muy metido en el ámbito de la administración y de la administración de seguridad. Y por otro lado, acaba de terminar, recuerdo Gilbert, que hiciste hace poco, entre otras cosas, una especialización en temas de derecho. Con lo cual pues hay un perfil muy interesante de Gilbert que está en el ámbito de las ciencias administrativas, de las ciencias de la seguridad y de las ciencias jurídicas, habiendo partido de base del tema tecnológico como ingeniero. Es un impenitente de la educación como todos los que estamos aquí conectados, además de desarrollar su carrera desde el punto de vista profesional, como asesor en organizaciones de apoyo multilateral. Nos conocimos en la Organización de los Estados Americanos, trabajando en temas de gobierno electrónico. Lo he acompañado, lo he visto trabajar con el PNUD, que es una organización también de las Naciones Unidas que trabaja en Colombia, proyectos de apoyo para el desarrollo de la sociedad. Y de otro lado, además de su desarrollo profesional, también ha tenido una larga experiencia en el ámbito académico. Ha sido profesor en múltiples instituciones de educación superior y también en equipos de dirección. Él formaba parte o forma parte del Consejo Superior y del Consejo Académico de la Universidad Autónoma de Occidente. Gilbert, muchísimas gracias en nombre del Colegio Mayor de Cundinamarca por acompañarnos en este interesante ejercicio. Y nos vas a hablar de un tema que nos tocó. Nosotros como institución quedamos enganchados con ese problema de hackeo, esa situación indeseable que tuvo IFX y que impactó a múltiples entidades de gobierno, entre otras a nosotros. Así que pues quedamos en tus manos para que nos cuentes que a pesar de esos inconvenientes, el proceso de transformación digital en el cual estamos comprometidos bajo la tutela de la señora rectora es algo que realmente le va a generar un beneficio a la institución. Gilbert, bienvenido. Muchas gracias, Diego. Un saludo para todos los asistentes a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca por darnos la oportunidad de compartir estas experiencias. Tengo dos conexiones, como decía hace unos minutos. Acá está la cámara y acá tengo otra conexión de seguridad. Entonces, por eso ven a dos Gilberts ahí conectados, pero en realidad uno es la pantalla donde vamos a proyectar unos apoyos visuales y por acá vamos a estar interactuando por la cámara. Diego, muchas gracias por tu amable presentación y pues no siendo más, arranquemos.
Entonces, hoy venimos a hablar de gestión del dato y de seguridad cibernética o ciberseguridad en la universidad. Bueno, vamos a distribuir, digamos, esta hora y media de la siguiente manera. Vamos a tener como tres partes, ¿sí? Que son conceptuales, gestión de los datos, vamos a hablar de protección de la información y vamos a mirar algunas prácticas o mejores prácticas de seguridad cibernética o ciberseguridad, ¿vale? Y al final vamos a tener un espacio de preguntas. Entonces yo les voy a pedir el favor que si tienen preguntas, tomen nota de ellas y en ese espacio de 30 minutos que tenemos al final de la charla, entonces ahí va a ser el espacio adecuado para poder abordar todas esas preguntas. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos por el primer tema, gestión de los datos. Entonces, yo les quiero preguntar y que hagamos un poco interactivo de esto, ¿qué se transformó en este escritorio? Presten atención a lo que está pasando en ese escritorio. Bueno, entonces abramos los micrófonos para consultarles a ustedes qué encuentran ustedes que se está transformando. Los libros. Adelante, Laura. Tienes que encender el micrófono, Laura. Creo que es Laura. Empieza a haber como una sistematización de los datos en donde se empieza a crear ya como una matriz, como que todos los datos que están en diferentes... ¿En diferentes qué? Sí, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Lo, lo que empieza a ocurrir es que los datos que estaban distribuidos en diferentes partes y en diferentes formatos empiezan a ser sistematizados y se empieza a crear un tema como más de matriz de datos en un solo, digamos en este caso, en un solo equipo, o empieza a ser digitalizados esos datos. Exactamente. Entonces aquí yo creo que algunos leíamos el periódico como aparece allí en ese escritorio, en el medio impreso, pero poco a poco con las redes sociales, pues primero hemos dejado de utilizar el periódico que editaba las noticias y hemos recurrido a las fuentes. Por ejemplo, yo soy usuario de Twitter y voy a la fuente. Si yo quiero saber qué está pasando en la presidencia de la República, pues voy a la cuenta oficial de la presidencia. Pero también hay cosas interesantes y los que somos mayorcitos aquí en esta conferencia, pues de pronto llegamos a utilizar el FAS. Vemos allá la máquina de FAS o ese reloj despertador ese que hacía mucha bulla. Hoy en día ese despertador está en el teléfono inteligente. Los libros, antes teníamos los libros como aparecen allí, pero hoy en día existe la versión electrónica de los libros, ¿sí? Y al final tenemos un computador, dejaron las gafas y el teléfono inteligente allá al lado. El calendario que estaba ahí en la pared, ya no usamos el calendario. Antes, al final del año, uno en época de diciembre buscaba que le dieran calendario y no se necesitan, están en el teléfono inteligente. La tarjeta de contactos, ¿ya? Entonces, lo que se transforma en ese escritorio, como decía Laura, creo que era Laura, es que se está transformando los datos. Y esos datos ordenados son información, o sea que se transformaron los datos y se transformó la información. Y esa transformación es la digitalización, que es parte, ¿sí? Es una parte importante de la transformación digital. No es, la transformación digital es mucho más profunda, pero una parte de esa transformación digital es lo que ustedes están viendo en ese escritorio, ¿sí? Y yo les digo, una vez esto se da,
eso no cambia. Por ejemplo, ¿quién compra hoy en día las cámaras fotográficas que comprábamos la otra vez? Hoy en día los teléfonos inteligentes, de hecho, un valor agregado de un teléfono inteligente es que su cámara tenga mayor capacidad en cuanto a la cantidad de información de la imagen que va a tomar, va a tener. Entonces, ay, ¿cuánto tiene tu teléfono? No, pues es de 20 megapíxeles, ¿no? De 40, o sea, la cantidad de puntos que puede tomar. Entonces, de fondo aquí estamos evidenciando esa transformación digital a través de la digitalización de los escritorios. Y esto pasó en los escritorios de todo el mundo, digamos. Bueno, este señor, Harari, de origen israelí, escribió este libro que ha sido, bueno, de hecho tiene una saga de libros bien interesantes. En el Homos Deo, en 2016, decía que la única candidata que estaba sentada allí en la salita de espera era la información. Y hablaba de algo que me parece interesante para esta primera parte de nuestra conferencia, que es el dataísmo. No ver a dioses ni al hombre, sino que adora los datos. Y eso que decía en 2016 Harari, hoy es ya una realidad. Ya el dataísmo no está sentado allí junto a la información en la sala de espera, sino que es una realidad. Y lo vivimos cada vez que interactuamos y nos llega la solicitud del tratamiento de datos personales, nos llegan la solicitud de consentimientos. Por ejemplo, cuando iniciamos esta grabación, yo firmé un documento autorizando que mis datos fueran tratados porque mi imagen es parte de mis datos personales. Bueno, volvemos a abrir los micrófonos y preguntamos, ¿qué caracteriza esto que estamos llamando? En ese dataísmo aparece un concepto que algunos llaman la cuarta revolución industrial. ¿Qué creen ustedes viendo esas animaciones que hay allí que caracteriza la cuarta revolución industrial? A ver, les doy pistas. Adelante, creo que Laura también vuelve a levantar la mano. O se le quedó. No, sí soy yo. Es que yo trabajé contigo en la dirección de gobierno digital en MITIC y un poco Ah, lo que uno veía en este caso era el tema de conectividad, ¿no? Tener una interconexión en donde se generan matrices de los dueños de los datos y empiezan a ver esas conexiones, un poco lo que se trató de hacer con Carpeta Ciudadana Digital. Entonces creo que aquí es precisamente eso, cómo interrelacionamos los datos precisamente para que haya un flujo de información constante. vale, vale. Eso es muy importante. Si ustedes ven, pues me pareció bien interesante ese GIT animado que ustedes ven allí. A un lado está el computador, por otro lado se ve como un código en lenguaje HTML, que es el que permite ver las páginas web. Vemos allí como una lupita y en la parte de arriba están entrando los datos. Precisamente es eso lo que está sucediendo, digamos, con los datos. En la parte superior quise colocar una imagen que es la que ustedes ven allá. Se prenden y se apagan unas lucecitas acá en esta parte superior. Vamos a ver si por aquí podemos a ver, por acá, no, por acá podemos encender esperen un segundo, acá es que es el lápiz y activar el puntero, listo. Entonces nos volvemos aquí. Esta partecita que está acá, ¿sí? Entonces acá estamos viendo estas señales. Esto es lo que estamos viendo hoy en día como concepto de las ciudades inteligentes, esas ciudades que apropian, digamos, los datos, ¿ya? Y a través de Internet y lo que se conoce como el Internet de las cosas, entonces ya hoy en día hablamos de edificios inteligentes, edificios que tienen sensores de temperatura, sensores de humedad, bueno, una serie de sensores que permiten administrar el edificio, pero al mismo tiempo esos sensores podrían entregar información a la ciudad para tomar decisiones en su gestión, ¿ya? Y pues mencionar aquí al señor Klaus Schwab,
que nos hablaba en este libro. Este libro lamentablemente no se consigue, fue una edición como limitada acá en Colombia, yo lo compré en un supermercado hace varios años. Este libro es de 2016 y aquí este señor Klaus Schwab fue el creador del Foro Económico Mundial. Digamos que es un espacio, digamos, interesante a nivel internacional, donde una vez al año, al principio del año, por allá, creo que es enero, febrero, se reúnen y miran hacia dónde van las tendencias. Entonces Klaus dijo en ese libro que escribió él habló de, digamos, tres características de esta cuarta revolución industrial. Él habló de la velocidad, el crecimiento es exponencial, ¿sí? El desarrollo de tecnologías es exponencial, ¿sí? Y habló también de otras dos variables que son muy importantes, que es la amplitud y la profundidad, ¿sí? Entonces, esa cuarta revolución industrial se caracteriza porque es mucho más amplia en términos de alcance y de escala de las revoluciones previas, ¿sí? ¿Ya? Porque es que abarca todos los sectores y todas las industrias. Antes, digamos, cuando teníamos, o que la humanidad ha tenido otras revoluciones, no han sido tan amplias, no han tocado tanto, pero hoy en día la inteligencia artificial, el tema de la analítica de datos, del Big Data, toca todos los sectores, todas las industrias están utilizando eh, esas tecnologías asociadas a ese dataísmo de Harari, y entonces la amplitud y la profundidad es que está llegando a todos los sectores, ¿sí? También hay que hablar de que existe esa revolución digital que veíamos en la imagen, ¿sí? Y la combinación de tecnologías. Hay una serie de tecnologías disruptivas porque cambian fuertemente los modelos de negocio. Entonces, por ejemplo, la televisión por cable se cambió cuando apareció Netflix, ¿sí? Hoy en día el modelo de negocio que era vender una suscripción por cable, pues ha ido cambiando a tener una suscripción de videos por demanda, donde yo pago y yo tengo el poder de elegir qué es lo que quiero ver, que el modelo anterior no lo permitía. Entonces hay una serie, digamos, de tecnologías como el blockchain, como los drones, como la impresión 3D, como la biotecnología, la nanotecnología, el almacenamiento de energía, hablamos de paneles solares, bueno, hablamos de vehículos eléctricos. Entonces, el señor Klaus Schwab, en su libro, habla de eso, velocidad, amplitud y profundidad. Entonces, eso nos lleva a que en ese dataísmo, pues tenemos que gobernar esos datos, porque en la medida en que esos datos están incursionando, digamos, en todos los sectores, y el sector de la educación superior no es ajeno a eso, o sea, hacemos parte, digamos, de esa cultura de dataísmo. Entonces, se ve la necesidad de hablar de cómo gobernamos esos datos. Entonces, vemos un primer concepto que es el gobierno del dato, y que de acuerdo a que este es uno de los estándares, este es un grupo de personas que se unieron para crear una base de conocimiento, porque él se llama el Dama Book, y abreviado es DMBOOK, pero ese book es Body of Knowledge, o sea, el cuerpo del conocimiento, está la versión 2, y entonces lo definen como ese ejercicio de autoridad y control, lo que hace uno en la casa. El papá es autoridad y controla, ¿sí? Para la planificación, monitoreo y aplicación sobre la gestión de los activos de datos. Entonces, aparecen conceptos aquí en esta primera diapositiva asociada al gobierno del dato, que es activos de datos. Y activo es todo lo que tiene valor en la empresa. Entonces, les pregunto, ¿qué tiene valor en la universidad? Las notas de los estudiantes, los resultados de las investigaciones, los datos que son insumos para las investigaciones, ¿ya? Entonces, estamos hablando de cómo gobernamos esos activos que generan o tienen valor para el desarrollo de la misión y la visión del Colegio Mayor de Cundinamarca. Entonces, este modelo habla de calidad de datos, arquitectura de datos, modelo y diseño de datos, almacenamiento de operaciones, seguridad de los datos, que es uno de los temas que nos interesa, integridad, interoperabilidad, intercambio de datos, un poco
la carpeta ciudadana que nos hablaba Laura ahora, se mueve porque precisamente la interoperabilidad es la que permite que en una sola carpeta podamos tener toda la interacción de ese ciudadano con el Estado. Documentos y contenidos, referencias y maestro de datos, son grandes volúmenes de información, entonces es necesario, digamos, poder gestionar de manera ordenada esos datos. Bodega de datos, cuando tenemos un volumen importante de datos, entonces aparece el concepto de bodega de datos, y los metadatos, que no son otra cosa que los datos que describen a los datos, ¿sí? Y lo que habíamos dicho al principio, la calidad de los datos. Entonces, dejamos esta definición, o sea, estamos avanzando por nuestro primer tema, y entonces, ¿por qué es recomendable este estándar? Creo que de la revisión que hice en los documentos que ustedes tienen, en uno de los documentos hablaba de que creo que en el plan que tienen de gestión de datos, pues estaban refiriéndose a este estándar. Entonces, ¿por qué es importante tener, digamos, en esa gestión de datos ese estándar? Porque establece principios rectores para gestionar los datos, porque hay un marco funcional para implementar esas mejores prácticas y porque se establece un vocabulario común, ¿sí? Entonces, digamos que muy importante eso. Entonces, aquí quise detenerme un poco porque esta es la revista de normalización española, y ellos hablan del buen gobierno del dato gracias a los estándares. Vamos a ver más adelante el concepto de gobierno del dato y vamos a ver cómo los estándares forman un papel importante o juegan un papel importante. Entonces, dice aquí, en abril del año pasado, hace poco más de un año, dice, la correcta gestión y gobierno de los datos constituye una actividad estratégica, ¿ya? En las organizaciones del siglo XXI. Y hablan de la normalización de ese gobierno del dato, se basa en varios principios: la gobernanza, la gestión, la calidad, la seguridad y privacidad de los datos. Y vemos que termina, digamos, esa frase hablando de seguridad y privacidad. Y ya lo vamos a abordar más adelante. Y aquí la frase que subrayo, y es que un sólido marco de gobierno del dato es esencial para el éxito de la transformación digital. Pues yo quiero que se lleven eso que está allí. Un sólido marco del gobierno del dato es esencial para que la transformación digital sea exitosa, por lo que se están desarrollando una serie de normas técnicas, estoy hablando de abril del año 2022. Y ellos mencionan aquí algo que es importante para que ustedes tomen nota. ¿Cuáles son esos beneficios de gobernar el dato y en esos procesos de transformación digital, que era lo que nos decía Diego al principio? Entonces, si implementamos ese solo marco de gobierno del dato para garantizar el éxito de ese proceso de transformación digital en los que ustedes están inmersos, entonces nosotros vamos a tener beneficios como la interoperabilidad, ya lo explicábamos con el concepto de carpeta ciudadana, la usabilidad, la facilidad, digamos, para usar estos datos, la recuperación, la explotación de esos datos, la trazabilidad, poder seguir los datos. Miren, los datos tienen un ciclo, ¿sí? Los datos se recopilan, en algunos casos se crean, en otros son prestados, como los datos personales, y poder mirar cómo esos datos al interior de las organizaciones tienen linajes. ¿Por qué hablamos de linajes? Que no siempre los datos son puros. Los datos se pueden combinar y generar nuevos datos. Entonces, a partir de combinaciones de datos, puedo tener nuevos datos. Entonces, tener la trazabilidad de cómo esos datos se están interrelacionando para generar nuevos datos. Y la privacidad, ¿ya? Entonces, para ello, si ustedes miran en la parte inferior, pues se habla del gobierno del dato, la gestión como un elemento clave en más esa gobernanza, la calidad, ¿ya? Y la seguridad y privacidad. Entonces, esos son los elementos que plantea este organismo español, ¿ya? Entonces, ellos hablan de ese ecosistema de normas. Y tomen nota de estas normas porque vamos a volver a ellas más adelante y son referentes. Nosotros nos vamos a concentrar en esta, que es la de gobierno del dato, la ISO 38505, ¿sí? Que complementa, digamos, dentro de ese marco de buenas prácticas, los planteamientos del DAMA Book, ¿sí?
Entonces, esta norma, que es de la Asociación Internacional de la Organización Internacional de Estándares, entonces esta norma la complementa. Entonces, la revista de España, entonces plantea esos elementos. Entonces, por un lado está el gobierno del dato, por otro lado está la calidad del dato, y lo hacen desde la óptica del producto del software, y la gestión de los datos, ¿sí? Y entonces mencionan dos normas, la 25012, que tiene que ver con calidad de datos asociada a los productos de software, y la ISO 8000 y la ISO 33000, que tiene que ver con la gestión del dato. Entonces, aquí nos detenemos, vamos a profundizar porque pues, no tenemos tampoco mucho tiempo, entonces vamos a concentrarnos en el gobierno, la gobernanza del dato. Y entonces aquí tomé yo esta imagen de la ISO 38505, la parte 2, y entonces ella nos habla de ese cuerpo de gobierno. Ese cuerpo de gobierno puede ser la asamblea de socios de una organización, la junta directiva, ¿sí? En algunos casos, ese gobierno aparece aquí al lado de la gestión. En algunos casos esto está más unido, en algunos casos casi que es el mismo. Eso depende de las diferentes empresas. Pero uno podría decir que este gobierno en una institución puede estar, puede ser la suma de los cuerpos colegiados. Yo he sido, como lo decía Diego al principio de la conferencia, fui 7 años miembro del Consejo Superior de la Universidad Autónoma de Occidente, y desde el año 2016 soy miembro del Consejo Académico, ¿sí? Entonces puede ser esos cuerpos colegiados, digamos, los que ejercen gobierno, o incluso podría ser el mismo Consejo Superior. Depende de cada organización, pues va a haber un cuerpo de gobierno. Pero ¿qué hace ese cuerpo? Fija la dirección y la estrategia, o sea, esa dirección en la cual se va a mover la estrategia de la organización. Y la gestión, pues es la responsable de lograr esos objetivos estratégicos que ese cuerpo de gobierno está planteando. Entonces, el Consejo Superior establece, digamos, unas orientaciones. Los diferentes consejo académico, consejo directivo establecen lineamientos. Entonces, debe haber una parte que es la gestión, la que se va a encargar que esos objetivos estratégicos que se plantean desde el gobierno se den. Entonces, la norma, pues plantea desde la parte 1 esa orientación hacia la gestión estratégica de los datos y las políticas para los datos. Y corresponde a la gestión del dato, pues que esos objetivos se logren. Entonces vamos a mirar un poco más a fondo eso. Entonces, aquí está este modelo que a mí me gusta mucho. Yo quiero pedirles que le presten mucha atención a esta parte, porque este es un modelo que tiene que ver con la gestión de tecnología, y vamos a ver que el modelo de gestión de la seguridad se asemeja mucho a esto. Y alguna vez en medio de tantos estándares y tantas cosas, cuando me acerqué, digamos, al modelo de la norma ISO 38500, en general, todas tienen, digamos, este. Entonces, ¿qué nos plantea eso? Hay una el gobierno, vuelvo y repito, puede ser uno de esos procesos del miembros del consejo a los miembros de los consejos. Entonces, es fuego, ¿sí? Entonces, ¿qué le corresponde a ese cuerpo? ¿Qué le corresponde al cuerpo de gobierno? Pues tres funciones claves, ¿no? ¿Sí? Lo que está pasando en los procesos de la organización, y aquí yo les digo que esa parte de monitor, piensen que es un monitor de signos vitales. Está tomando la presión, está tomando el pulso cardíaco, y entonces tenemos un tablero de comando donde estamos viendo la salud de la organización. Entonces ese gobierno, a través de los informes que les entregan, entonces ellos están monitoreando la organización, ¿sí? Van a evaluar, ¿sí?, el desempeño de la organización, y van a tener en cuenta las presiones del negocio. Por ejemplo, la pandemia fue una gran presión para todos los negocios, especialmente para las universidades, por el tema del distanciamiento social. Las obligaciones legales. La Ley de Protección de Datos establece una serie de deberes
en cuanto al tratamiento de los datos personales. Las expectativas de los stakeholders, ¿qué esperan con relación a la gestión de sus datos los profesores, los estudiantes, el personal administrativo, los socios de la universidad, los proveedores? Entonces, todos ellos tienen expectativas. Las autoridades, el Ministerio de Educación, los entes de control, ¿sí? Y las propias necesidades del negocio de la educación superior. Todos estos son elementos que ese cuerpo de gobierno, esos consejos académicos, directivos, consejo superior, tienen que tener en cuenta para monitorear ese tablero de control, evaluar y tomar decisiones con relación a las estrategias que en cada uno de los órganos de gobierno se van a tomar y las políticas que se van a trazar. El Consejo Superior en lo que corresponde, el Consejo Directivo en lo que corresponde, y entonces aquí vemos que tomando todos estos elementos, entonces se generan estrategias, ¿sí? Estrategias y políticas. Esas estrategias llegan acá a los responsables de la gestión, y aquí la gestión es de toda la organización, pero hay una parte que tiene que ver con los sistemas de información, ¿sí? Los sistemas que utilizan las tecnologías de la información y van a recibir esos alineamientos. Entonces, miramos cómo alineamos las estrategias, ¿sí? Las políticas y la gestión que vamos a hacer, que esa gestión, si ustedes miran aquí al lado, pues tiene que ver con procesos y controles. Y se miran, aquí hay una flecha, esta flechita de acá. Entonces, desde acá arriba se toman decisiones y son informadas en esa estructura de gobierno. Se tiende a tener estructuras planas, pero de todas maneras, desde el nivel de gobierno bajan estrategias, ¿sí? Y aquí las estamos viendo. Entonces bajan estas estrategias, pero después de que se hace la gestión, o sea, se ejecuta la estrategia, se siguen las políticas, pues tenemos que volvernos aquí para conectarnos con el gobierno a través de los informes. Entonces les entregamos informes de cómo nos ha ido con los controles, los procesos que permitieron implementar la política, la estrategia, que el gobierno allá arriba, el consejo académico, consejo directivo, consejo superior nos indicó. Y también aparecen en ese nuevo ciclo que los procesos de la organización hacen propuestas para que el nuevo plan que se desarrolle pues tenga en cuenta lo que ha sucedido acá abajo. Entonces, ese es, digamos, un modelo, nos hemos detenido un poco allí para que lo tengamos en cuenta porque más adelante vamos a volver a él. Entonces, digamos que hay para la norma 38.000 ciclo de vida del dato. Hay que tener en cuenta que para gobernar el dato se debe entender que los datos tienen un ciclo de vida, como todos los activos. Activo es algo de valor. Entonces uno compra una silla, uno compra un vehículo para la organización. Pues entonces ese vehículo, digamos, llega, se adquiere, ¿ya? En algunos casos, cuando hablamos de datos, pues entonces estamos hablando de lo que tiene que ver con la transmisión de los datos. Entonces, en ese primer paso está la transmisión. Después la adquisición y recopilación de los datos, ¿sí? Después el almacenamiento de los datos. Después esos datos se usan. Después esos datos se derivan en esos nuevos datos que estábamos explicando ahora, que tiene que ver con los linajes de los datos, o sea, la combinación de datos genera nuevos datos, ¿sí? La liberación o divulgación. En el sector educativo, miren, yo el año pasado trabajé en un proyecto en Chile donde existe consumo de datos para proyectos de investigación. Y entonces era un proyecto que estaba asociado a datos sensibles y entonces la generación de nuevos datos a partir de la combinación de esos datos, manteniendo anónimo los dueños de esos datos, era un criterio clave que teníamos que manejar, pero se derivaban nuevos datos. La liberación y divulgación de esos datos. Entonces, si esos datos fueron para una investigación en salud, pues tengo que mantener anónimo los nombres de esas personas. Pensemos que estemos hablando de una enfermedad como el cáncer. Entonces, pues las personas por el derecho a su intimidad no quieren, digamos, que esa información sea de conocimiento público. Y finalmente, cuando terminamos de tratar esos datos, pues la eliminación de los mismos. Entonces hay que tener en cuenta el ciclo de vida del dato, ¿sí?
Y aquí voy a mirar un subconjunto de los datos que genera mucha preocupación en las entidades como las universidades. Entonces hablamos de los datos personales. Entonces, ¿cómo es el ciclo de vida de los datos personales? Siendo un subconjunto de todo ese gran repositorio de datos maestros que tiene la organización. Entonces, los datos personales eh, son prestados, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de datos personales, los datos están siendo prestados. El titular de los datos nos da la autorización. Y entonces, allí hablamos de un proceso de captura de los datos con una autorización que nos dan para ese tratamiento de los datos. Después que nosotros recibimos esos datos, los guardamos en alguna parte. Se almacenan en una base de datos o si son físicos, en un papel. Porque los datos pueden estar en diferentes medios. Tal vez el medio más utilizado es el medio digital, pero pueden estar en un papel, en un listado de asistencia a una reunión, ¿ya? Y después de que esos datos son almacenados, se usan para generar estadísticas, para generar valor en una universidad a través de procesos de investigación, para transferir conocimiento o incluso para hacer extensión, que es una de las funciones de la universidad. Y los nuevos usos que se les pueden dar a esos datos asociados a los datos personales. La divulgación, entonces, tener en cuenta que hay que respetar el alcance que dio el tratamiento, el titular y la eliminación. Entonces, ese es un ejemplo. Entonces, tenemos que analizar el valor de los datos y aquí viene algo que es muy importante para lo que sigue en la conferencia, los riesgos. Y también entender que hay unas limitaciones. Aquí yo me devuelvo y decíamos acá las regulaciones. Las regulaciones son un elemento clave en esta limitación. Tenemos que tener un marco de gobierno que hable de responsabilidad, ¿sí? De estrategia, de adquisición, de rendimiento asociado al despliegue del análisis de esos datos en un proceso de mejora continua, la conformidad con esas normas y esas leyes que yo he mencionado y el comportamiento humano, ¿ya? En la gestión de datos, pues, existe la cultura. Y aquí viene un elemento clave, la mejora continua, tanto de los sistemas de gestión desde las tecnologías de la información. Entonces, por eso ahora vamos a hacer un mapa donde vemos el gobierno de la seguridad de la información y vemos el gobierno de las TIC. Y eso lo combinamos con el gobierno de los datos. El gobierno de los datos es un subconjunto del gobierno de las TIC, ¿sí? Y dirigir, entonces si ustedes miran, aquí están las tres funciones. Monitorear o supervisar el rendimiento de la conformidad de esos sistemas, evaluar y después sumando el monitoreo, signos vitales, evaluando las necesidades, haciendo un análisis DAFO. ¿Por qué un análisis DAFO? Porque tomamos en cuenta esas presiones, esto que estaba aquí, estas presiones, ¿sí? Hacemos el DAFO porque esto es externo. Acá está la organización, esto es externo. Órganos de control, el Ministerio de Educación, los mismos estudiantes tienen expectativas, ¿ya? Las necesidades del negocio que vienen de afuera, las regulaciones y las presiones, ¿sí? Entonces, eso se tiene en cuenta para hacer procesos de dirección que se aterrizan en un plan estratégico de TI, un plan estratégico de datos, un plan estratégico de seguridad de la información o de ciberseguridad. Aquí vemos hice la traducción de este gráfico porque me parece muy interesante. Entonces, en ese esquema, entonces, se recolectan, se almacenan, se reportan, se decide sobre los datos, se distribuyen y se desechan o se eliminan. Entonces, aquí vemos el componente de valor, pero entonces lo conectamos con el componente de riesgo, ¿sí? Entonces, hablamos de negocio del dato, o sea, cómo la universidad va a generar dentro de su negocio, ¿sí? Que es la docencia, la investigación y la extensión, cómo va a generar valor de esos datos, ¿sí? Pero también aparece un concepto desde el punto de vista del riesgo, hasta dónde la universidad está dispuesta en esa generación de valor a partir de los datos, hasta dónde va, digamos, a manejar el apetito por el riesgo. Entonces, hasta dónde, digamos, yo voy a controlar, voy a establecer un límite, bueno, asumo riesgos hasta aquí. Y ese es el concepto de apetito del riesgo, ¿ya?
Las limitaciones, pues es que la organización tiene que tener una política de recopilación de datos, entonces esa política seguro irá por allá. No se podrá recolectar datos que dentro del marco legal no exista una autorización para tratarlos, ¿sí? Por eso preguntamos en esta grabación, ¿autorizan la grabación? Todos dijeron sí. Entonces ahí se puede hacer esa recolección de las imágenes de sus conversaciones para el ejercicio que estamos haciendo de esta socialización. Almacenar, entonces se asignan los recursos, ¿sí? Y hay que implementar la seguridad. Entonces aquí se implementa un sistema de gestión de seguridad de la información para gestionar el riesgo asociado pues tanto a la recolección, el almacenamiento y todo el ciclo de vida del dato. ¿Y qué es lo que se busca? Asegurar la conformidad. Y lo que busca la conformidad es que hay buenas prácticas, por ejemplo, la norma 27001 es la norma de seguridad de la información. Entonces buscamos que nuestra organización sea conforme a lo que las buenas prácticas plantean. Entonces, cuando la universidad decide apostarle a la seguridad de la información, pues uno de los mejores marcos que hay es el de la ISO 27001, y entonces ya tiene una serie de debe tener compromiso de la alta dirección expresado en darle una estructura a la seguridad de la información en la organización, y eso tiene que ver con esta parte de asegurar la conformidad. Reportar, entonces aquí hablamos de implementar herramientas y entonces hay que establecer esas reglas para interpretación de los datos, ¿sí? Y tener en cuenta que hay políticas para la agregación de los datos, ¿sí? De hecho, hay prohibiciones para elaborar perfiles de las personas, porque precisamente yo puedo identificar a esas personas a partir de cruzar esos datos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que la política de agregación debe respetar el anonimato de las personas, porque en la Constitución de Colombia, en el artículo 15, establece el derecho a la protección de los datos. Entonces esa sería una limitación, una restricción. Decidir. Entonces hay que establecer una cultura de datos en la universidad. Establecer responsabilidades en la toma de decisiones. Miren, al final, lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, al final lo que nosotros estamos haciendo es recoger esos datos, ¿sí? Para tomar decisiones, ¿sí? Y tener políticas para reutilizar los datos y para aprender. La estrategia de distribución, pues implementamos controles y siempre, cuando estamos hablando de restituir, es si hice una investigación y vamos a publicar esa investigación de quién son los derechos de autor. Si yo generé un repositorio de datos para que se tomen datos y se investiguen, ¿hasta dónde llegan los derechos de la universidad en las investigaciones derivadas? Eso tiene que ver con esos derechos de distribución. Y aparece la implementación de controles. En el proyecto que le decía, mencionaba hace unos minutos, el proyecto de Chile, implementamos algo que se llama las 5 cajas fuertes o file safe. Ahora lo miramos rápidamente. Y la implementación de procesos. ¿Listo? Entonces, todo eso deriva en las políticas que tengo que tener. Entonces, aquí ya empieza a aparecer un camino. Tengo que tener políticas para recopilar los datos, para almacenarlos, para reportarlos, para tomar decisiones con esos datos, para la distribución después de que esos datos se transforman y generan nuevos productos de datos, y para la eliminación. Entonces ya teniendo, digamos, en mente en eso, entonces profundicemos un poco sobre el tema de la protección de la información, ¿sí? Entonces aquí tenemos el ciclo de vida de la información. Los procesos de negocio, incluidos los procesos de TI, generan y procesan datos. Esos datos se transforman en información y la información se transforma en conocimiento, que es lo que le genera valor. La universidad tiene datos de investigación, los ordenan por métodos formales de investigación que van a transformar en conocimiento, y eso generan valor y eso es lo que contribuye a la sociedad. Entonces este ciclo es muy importante dentro de la... Y entonces aquí aparece, digamos, unos conceptos importantes asociados a la seguridad. Entonces, esos activos de datos que veamos ahora, que forman parte de la información, pues tienen unos riesgos que están asociados a debilidades que tienen esos activos. Entonces, por ejemplo, un software. Por más que traten de hacer un software bien seguro, es posible que queden huecos de seguridad. Eso se le conoce vulnerabilidad. Entonces, la única manera es que esas partes interesadas planteen controles que eviten que esas vulnerabilidades sean explotadas por agentes de amenaza. Y entonces vamos a ver en un slide ahora qué es lo que está pasando con
los riesgos y las vulnerabilidades que tienen los activos de datos, ¿ya? Y aquí quiero hacer un alto y preguntarles a ustedes, ¿qué sintieron la primera vez que utilizaron un cajero electrónico? Acuérdense, 2 minuticos. ¿Qué sintieron cuando se sentaron allí por primera vez a usar un cajero electrónico? Inseguridad de que si lo estaba haciendo bien y que si mi dinero estaba bien custodiado. Exactamente, uno sentía temor. Y si será que si yo dejo la plata y autorizo que yo pueda retirar por el cajero, mi plata no se va a perder? ¿No será que va a llegar el bandido y se va a hacer ahí al lado mío y me va a quitar la plata cuando salga? Eso fue lo que pensé yo cuando utilicé el cajero. Y recuerdo hace muchos años, cuando apenas estaban implantando los cajeros, que era el temor de todo el mundo. No, ¿cómo se le ocurre que yo deba utilizar eso? No, nos pueden robar. Hoy en día lo más natural del mundo es utilizar un cajero electrónico. Hoy en día estamos hablando de teléfonos inteligentes, sistemas como Nequi, como la digitalización de la banca, que ha permitido que hoy en día yo llegue desde mi teléfono, haga una gestión y el cajero me entregue el dinero. Pero al principio sentíamos temor, es natural. Pero yo le pregunto, ¿qué hizo que después de tener ese temor pudiéramos sentirnos tranquilos y pudiéramos hacer constantemente transacciones en los cajeros? Tener experiencias que reportaban seguridad de que sí lo estaba haciendo bien y que sí era efectivo. Pongámosle nombre a eso, controles. O sea, existen controles. Entonces, yo me vuelvo aquí. Sí, existe un riesgo que mi dinero en un cajero, mi activo, que ese es mi dinero, pues que me lo roben, porque hay vulnerabilidades. Pero si yo establezco controles, entonces, ¿qué hace uno para utilizar el cajero? Pues primero, no evita los cajeros que están muy expuestos. Uno busca el cajero que es más reservado, donde no le van a ver la clave cuando la digite. Le dicen, no acepte ayuda de extraños. De hecho, los cajeros hoy en día le dan la opción, quiere comprar un seguro para la plata que acaba de retirar. O sea, existen controles. Entonces, la clave aquí es pensar que ese temor que teníamos se puede gestionar aplicando controles. Y ese es un elemento clave, ¿sí? Porque si no, bueno, antes de pasar allí, yo podría entonces decir, no, renuncio a utilizar cajeros. ¿Ustedes se imaginan cómo sería nuestra vida si renunciáramos a usar cajeros? Profesores, estudiantes en comisión. No, se tiene que llevar toda la plata ahí en la maleta porque pues, no, yo no uso cajeros. Me da miedo usar cajeros. No, aceptamos y gestionamos el riesgo y sabemos hasta dónde podemos llegar para evitar que los riesgos asociados al uso de cajeros se vayan a materializar y generar la pérdida de dinero, ¿sí? Entonces, eso es importante. Entonces, aparecen diferentes conceptos: seguridad digital, seguridad informática, ciberseguridad y seguridad de la información. Hay un desarrollo histórico que por tiempo no podemos ver aquí, pero lo que les puedo decir es que al principio hablábamos de seguridad informática. Esa digitalización que veíamos en el primer slide, pues trajo consigo problemas de seguridad, riesgos de esos datos cuando los se iban metiendo todos en el computador. A eso se le llamó la seguridad informática. La seguridad de los datos convertidos en información digital, ¿sí? Y entonces esa era la primera ola, que era la seguridad informática. Pero después vino, digamos, les recomiendo, busquen el cubo de Mancumber, que cambió un poco la visión técnica de la gestión del riesgo asociado a esos datos y a esa información, y planteó un cubo que él tiene. Ese cubo habla de que la información tiene estados, puede estar almacenada, puede estar en movimiento siendo transmitida o puede estar siendo procesada. Habló de las propiedades de la información, que son la integridad. La integridad es que no sea modificada, por ejemplo, notas, que no llegue a alguien y modifique las notas sin estar autorizado. La confidencialidad, o sea, los datos personales deben de permanecer confidenciales, ¿sí? Y otros datos que estratégicamente en la competencia no lo debiera haber, entonces
tienen que permanecer confidenciales, y la disponibilidad. En las universidades es clave la disponibilidad. Fui a pagar la universidad y no había línea, entonces no pagué. La universidad necesita tener sus sistemas de recaudo en línea. Fui a subir las notas, el sistema falló. Esa es la disponibilidad. Entonces, digamos que la seguridad de la información tiene como objetivo mantener esas tres propiedades de la información. Y de allí se han derivado en la medida en que nos conectamos a Internet y empezamos a utilizar este entorno digital, entonces aparece el concepto de ciberseguridad, y como esa ciberseguridad aplicada a nuestros entornos sociales es que surge el concepto de seguridad digital. Aquí la gestión del riesgo no me va a detener pues, por temas de limitación, pero existe un proceso formal para gestionar los riesgos de seguridad. Hay una norma que es la 27005, la última versión de la 2020, y que nos plantea una serie de pasos para gestionar el riesgo, que tiene que ver con el establecimiento de un contexto, la evaluación, el tratamiento y la aceptación del riesgo en algunos casos. ¿Qué podemos hacer con esos riesgos asociados a los datos de la información? Pues podemos hacer 4 cosas. Evitarlos. Y muchas veces evitarlos puede significar la quiebra de una organización. No, evitemos esos riesgos, no compremos eso, no. ¿Ya? Entonces yo recuerdo alguna vez cuando en la universidad donde me formé, que yo era monitor del departamento de sistemas, a los profesores les dijeron, ya no vamos a enseñar más dibujo a los jóvenes de ingeniería con TTL, tiza, tablero y lengua. De ahora en adelante vamos a usar AutoCAD, ¿ya? Y obviamente utilizar AutoCAD, que si se va la energía no pueden dictar la clase, sí, pero entonces tengamos una planta eléctrica, tengamos esquemas de continuidad para que eso no suceda, ¿ya? Entonces, la habitación, pues, elimina el riesgo y tal vez es una opción es evitarlo, ¿sí? La otra es aceptación, no hacer nada, ¿sí? Generalmente es para impacto bajo y probabilidad alta, pero un beneficio, digamos, muy, muy alto. Lo otro es mitigarlo, reducir la probabilidad del impacto, y uno el riesgo lo mira desde dos lógicas. El impacto que puede tener el negocio versus el beneficio que puedo tener, ¿sí? Y la probabilidad. Entonces, no, eso es 1 en 1.000.000. Ah, no, asumamos el riesgo, 1 en 1.000.000, ¿sí? Y pues aquí está la aplicación de controles. Ese cubo de Vancouver que les decía ahora, plantea controles físicos, técnicos y administrativos. Y un poco el cambio que dio él, y eso lo hizo en 1991, fue pasar de un enfoque donde la gestión de riesgos asociadas a la información se centraba en lo tecnológico, agregó ese componente administrativo que es clave. Y es un poco hacia donde yo quiero enfocarme ya cerrando nuestra charla. También puedo transferirlo, compro pólizas, ¿sí? Y ese, digamos, es como las alternativas que tengo. Pero en el corazón, digamos, en esta opción que estábamos planteando acá, es la aplicación de controles. Entonces hay que entender esos controles como medidas de seguridad, salvaguardas, que son prácticas, procedimientos o mecanismos para reducir ese riesgo, ¿sí? Entonces, veamos cuáles son esas mejores prácticas. Entonces, aquí yo les pregunto lo siguiente. ¿Qué pasó después de la pandemia con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca con relación a su negocio? ¿Qué sienten ustedes que cambió? Y abrimos los micrófonos. Pues un poco de los cambios fue que ahora se da con mayor facilidad o uno ya piensa en un trabajo en casa, ¿no? Ok, De poder eso. desarrollarlo y de poderlo hacer de la misma manera en que uno estuviera ya presencial. Sobre todo para personas que llevamos bastante tiempo vinculadas a la universidad, pues fue un gran cambio y pues sí se puede, ¿no? Claro, exactamente, eso es un elemento clave, el teletrabajo. Mire, yo conozco una empresa que implementamos el sistema de seguridad de la información y le hicimos la primera auditoría de ese sistema por allá en 2015. Y ellos trabajan digitando información y procesando mucha información a entidades de salud. Resulta que esta organización
por la pandemia, a los 8 días tenía toda la gente por aislamiento trabajando desde la casa. Después de que pasó la pandemia, no cambiaron el esquema, se quedaron así. Se les bajaron los costos administrativos, se les bajaron un pocotón de cosas y encontraron que con los controles adecuados todo el mundo podía trabajar en casa. Y entonces, ¿qué pasó después de la pandemia? Pues que esa transformación digital que veíamos en el primer slide se aceleró. Bueno, por aquí veía algo, alguien estaba haciendo un comentario desde el chat. Veamos aquí. Y alguien decía que desde las ciencias sociales, ¿qué me puede ayudar a leer que se me traslapa Ya, aquí? la profesora, y me asumo que la profesora Marcela Pulido Mateus nos dice que hubo que aceptar que sí se pueden dictar clases virtualmente. La profesora Claudia Patricia Salcedo Torres, bueno, no, el formulario de asistencia ya les vuelvo a enviar el link. Dice, desde las ciencias sociales verificar que se podía hacer intervenciones a partir de la virtualidad. Exactamente. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Yo estoy acá en Palmira Valle, ustedes están en Cundinamarca y estamos interactuando como si estuviéramos en el mismo espacio. Entonces, lo que hizo la pandemia es triste. A mí se me llevó a mi madre, perdimos muchos familiares, pero la pandemia aceleró la transformación digital. Eso que veían ustedes en ese escritorio, que ustedes vean los años que se ve allí, eso se aceleró. Y entonces dictaba yo en el 2020 una charla a la gobernación de Cundinamarca y resulta que me decía una señora que ya no creía lo que había pasado y era que el trámite que ella tenía, que ella ya estaba a punto de pensionarse, se había automatizado en cuestión de unos pocos meses a raíz de aislamiento por la pandemia. Y ya estaba con pago electrónico y todo. O sea, eso aceleró. Y una cosa que marcó el sector educativo es que la gente se dio cuenta que podía estudiar sin ir necesariamente físicamente a la universidad. Y eso tiene una situación compleja porque un exministro de educación, que fue rector de la Universidad de los Andes, lo dijo en su momento. Él llegó y dijo que uno de los problemas de esa transformación acelerada es que la competencia en el sector de la educación superior se volvió global. Ya todo el mundo se dio cuenta que podía estudiar no solamente en la universidad que quedaba en el municipio donde vivía o en el municipio de enseguida, sino que ya podía estudiar a nivel internacional. Y eso generó una competencia global para las universidades. Y la universidad que no se dé cuenta que si tiene que montar en la transformación digital para poder competir con esas otras universidades, corre riesgos. ¿Sí? Entonces, muy importante tener en cuenta de que no es lo mismo hasta el 2020, esto no era tan marcado, pero hoy en día que tenemos una transformación digital acelerada como consecuencia de la pandemia, la competencia se volvió global. Y entonces tenemos que competir con calidad, ¿sí? Y con otra serie de situaciones que se están dando alrededor. Por ejemplo, los muchachos ya no quieren estudiar ingeniería, no quieren estudiar ciberseguridad, pero la necesitamos porque tenemos que mitigar esos riesgos. Entonces aparece un concepto nosotros hablamos hoy en día de economía digital, de transformación digital, de tecnología digital, de revolución digital, de entorno digital y de seguridad digital. Y la piedra angular de la transformación digital es la ciberseguridad. Yo no puedo beneficiarme bueno, ya no necesito un salón de clase, lo tengo virtual, pero no puedo beneficiarme de eso, bajar mis costos operativos si no invierto en seguridad. Es que ya me ahorré el mantenimiento del salón, ¿sí? Me ahorré los costos de esa infraestructura física, ya no la necesito. Me puedo reducir en tamaño porque voy a llevar mucho del modelo de negocio hacia la parte virtual, pero pues hay que tener la ciberseguridad allá al lado, porque ese entorno tiene unas características propias. Hay unos riesgos intrínsecos, pero vuelvo al ejemplo del cajero electrónico. Si tomamos los controles adecuados, pues ese riesgo no va a ser un problema. Entonces, les voy a recomendar este documento del Banco Interamericano de Desarrollo. Este es de hace 2 años. Bueno,
menos de 2 años, diciembre del 2021. Y este estudio habla de estrategias y transformación digital en las universidades. Y es un enfoque hacia el gobierno, ojo, ¿ya? ¿Y qué dice? La ciberseguridad debe acompañar la implementación de las tecnologías emergentes. ¿Y cuáles son las tecnologías emergentes? Pues todas las que apoyan la transformación digital, para asegurar la integridad y seguridad de los datos. La disponibilidad de los servicios de la universidad que se apoyan en esos datos se vuelven críticos. La ciberseguridad ha dejado de ser un aspecto deseable. No, chévere, tener seguridad. No, es obligatorio. Ya lo vivieron ustedes, pero no son ustedes. Todas las universidades del mundo lo están viviendo. Y entonces, sí o sí, nos tenemos que transformar digitalmente, pero tenemos que entender que esa transformación implica fortalecer la cultura de seguridad. ¿Ya? Entonces, eso dice este documento del BIT. Disponer de profesionales, infraestructura, procesos dedicados a la seguridad es la única forma de asegurar la supervivencia. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Sí? Y hay que manejar esos procesos críticos, ¿sí?, de la institución, que cada vez son más digitales. Eso es inevitable. El que no le apueste a la transformación digital corre el riesgo, y aquí lo dice, de no sobrevivir en esa economía de la cuarta revolución industrial. Entonces aquí viene un concepto importante. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que lo que aparece aquí, que dice el board de directores, hagan de cuenta ya una reunión de vicerrectores y de la junta directiva de la universidad, está diciendo, pensamos que es hora de que el señor de la ciberseguridad que se creció, venga y se siente con ellos, que son los niños grandes? Y la gran pregunta es, ¿esto ya pasó en la universidad? Las universidades, por el conocimiento, por el valor que tienen, son el objetivo de los ciberatacantes. Y resulta que si no hacen ese paso hacia la digitalización, pues no van a sobrevivir. Pero entonces no se puede hacer de cualquier manera. Tiene que hacerse acompañado de una adecuada gestión de riesgos apoyados en las buenas prácticas, ¿sí? Entonces aquí es donde aparece el modelo de gobernanza. Hay regulaciones, normas, y hay estándares. Ya hemos visto algunos. Vimos el DAMA-BUD, vimos la norma CISO, y todos esos estándares nos ayudan a construir políticas. Vimos el ejemplo de la 38500, la 2, que nos habla de cómo generar políticas para el gobierno del dato. Pero esas políticas no se tienen que quedar en un libro, en un documento de políticas, sino que se tienen que convertir en procesos de la organización. Y esa es la verdadera gobernanza, la que toma en cuenta regulaciones, y que para implementar esas, ¿qué son regulaciones? Son las leyes y los decretos que regulan la vida social en un país. Entonces, todas esas leyes y decretos que tienen que ver con gestión de datos y la seguridad de esos datos en Colombia, pues nos apoyamos en estándares como los que hemos visto aquí, ¿sí? Le están levantando la mano, sí, adelante. Aunque las preguntas son al final. No, sí, señor. Lo que pasa es que hay más intervenciones. ¿Sí? Entonces dice la Sí. doctora Marcela Pulido Mateos, dice, hubo que preparar todo en la marcha, aprender aplicaciones para la enseñanza y para la evaluación. José Julián Urrego nos dice, uno de los beneficios de la sociedad digital es que es una sociedad global. La tecnología digital ha sido la principal herramienta de globalización. Un mundo conectado mejora el entendimiento entre diferentes culturas, derriba estereotipos y hace un mundo más abierto y mejor. Valiosos aportes. Esa es la realidad. Miren, yo terminé mi tesis de pregrado en 1999 y era sobre control inteligente, lógica difusa. Y estaba parado, frenado en terminar mi tesis porque había un capítulo que tenía que ver con en la estabilidad de esos sistemas, ¿sí? Tenía que ver con la estabilidad de esos sistemas. Y resulta que no encontrábamos, nos recorrimos todas las universidades de Colombia y no había esa información. En ese entonces apenas estaba despegando Internet. Logramos conseguir una cuenta de Internet y escribirle al señor Kevin Pacino, que era la persona que más había trabajado el tema a nivel mundial. El señor Kevin, a raíz de ese correo electrónico, nos envió vía correo un paquete con los artículos que había publicado en la IEEE y con las correcciones de que, a pesar de que los publicaban así, tenían errores, con las correcciones encima,
y nos envió eso. Y eso nos sirvió a nosotros para, hace 24 años, poder terminar nuestro capítulo y cerrar ese capítulo de la tesis, ¿sí? Entonces, la transformación digital permite eso, ¿sí? Permite eso, explotar todas estas tecnologías, pero tenemos que tener en cuenta que hay un riesgo que es inherente y que hay que gestionarlo. Esa es la clave, ¿listo? Entonces, este esquema de los elementos de gobernanza, no me voy a detener en esto porque ya lo vimos en una diapositiva, pero les va a quedar allí. Entonces, ¿qué hay que tener? Pues estrategias de seguridad digital o de ciberseguridad o seguridad cibernética, ¿sí? Que se centren en políticas, ya vimos algunas políticas, ¿sí? Los propósitos, personas, procesos, información, tecnología y presupuesto. Esto no es, ay, qué chévere, hágale allí, señor de TI, trabaje. No, aquí hay que generar una capacidad y esa capacidad requiere personas, procesos, tecnología, ¿sí? Y la gestión de información. Y esto hay que alinearlo con el ciclo de vida de las tecnologías de la información, la estrategia de seguridad, porque no, o sea, se deben de manejar de manera independiente, aunque tienen puntos comunes, ¿sí? Y se tiene que generar esa estrategia de ingeniería de operaciones y alinearla con esa capacidad de ciberseguridad y hacer una evaluación que debe plantear la mejora continua. Esto es lo que le decía de cuando trabajo información en repositorios de datos para que los investigadores generen conocimiento y pueden ser datos de salud, pues hay un modelo de las 5 cajas fuertes que fue el que trabajé en Chile y habla de controles gerenciales, entonces controles para personas, proyectos y configuraciones en el acceso a esos datos y controles estadísticos para la publicación de los datos y para la gestión de los datos. Este es un modelo que plantea, esta gráfica la hice en función de un artículo que leí, y es como un tuning, o sea, empiezo a aplicar controles a las personas, a los proyectos, a la configuración y a los datos, en ese ejercicio de gestionar datos para investigación científica. Entonces es un modelo muy utilizado y es una cuestión de tuning. Y lo que estamos haciendo aquí en el tuning como este ecualizador es gestionar el riesgo. Aquí está explicado en las 5 cajas fuertes, no me voy a detener en ello. Los modelos. Entonces, es clave tener modelos para gobernar los datos, estándares para la gestión de la seguridad, estándares para la gestión de proyectos y estándares para controles. Aquí hay algunos, no son todos, pero lo que hay que mirar es esas buenas prácticas que nos van a permitir implementar esos controles, gobernar esa seguridad, gestionarla y gestionar el riesgo. Entonces aquí yo les había anticipado esto, gobierno de las TIC, gobiernos de seguridad de la información. Este se centra en las 3 propiedades que habíamos dicho, este se centra en el uso actual y futuro de las TIC. Uso actual, todos los servicios que ustedes tienen funcionando. Uso futuro, lo que viene hacia el futuro, ¿sí? Y tiene que ver con ese concepto de proyectos. Un proyecto tiene un kick-off, un inicio y un fin, un cierre. Cuando ese proyecto termina, entrega un producto o un servicio. El uso futuro de las TIC es todo lo que está en el PETI, en el Plan Estratégico de TI, que todavía no es un servicio que se ha entregado en producción. Entonces, ese ciclo desde que inicia con un proyecto y termina es el uso futuro. Y el uso actual es lo que ya se entregó como servicio. Entonces, gobernar las TIC es garantizar que lo que metí en mi PETI se desarrolle siguiendo las buenas prácticas y se convierta después en ese uso actual. Y meter eso dentro del esquema de gobernanza que está aquí. Entonces, es lo mismo que vimos para el gobierno de los datos, aquí lo vemos. Aquí está el plan estratégico de TI, aquí está la gestión de proyectos de TI y aquí está la operación. Entonces, el mismo esquema del gobierno del dato, pero asociado a proyectos de TI y a la operación de TI. Y en el caso de la gobernanza de la seguridad de la información, que es la norma 27014, aparece fuera de dirigir, evaluar y monitorear, aparece la función de comunicar. La seguridad de la universidad tiene que comunicarle a sus stakeholders que está cumpliendo con las buenas prácticas de gestión de sus datos personales, de los datos que son valiosos para la organización, ¿sí? Y aquí una pregunta. Quien se conoce a sí mismo y conoce a los demás, ni en 100.000 batallas correrá riesgos. Y en el fondo la ciberseguridad tiene que ver con una batalla que se libra contra los ciberdelincuentes, ¿sí? Pero dicen que si no conoce a los demás, pero se conoce a sí mismo, entonces por cada batalla
que pelee va a perder una. Si no conoce a los demás ni se conoce a sí mismo, existe mucho peligro para esa persona. Entonces, esto que es tomado del libro El arte de la guerra, que tiene que ver mucho con estrategia, tiene que ver con conocer el enemigo y conocernos a nosotros. Entonces, aquí el enemigo, ¿qué es? Todas esas amenazas que existen en el ciberespacio, ¿sí? Entonces, tengo que conocerlas y gestionarlas a través de ¿qué? De la gestión del riesgo aplicando controles. Y tengo que conocer cómo estoy yo por dentro. Entonces, aquí viene una pregunta. Este es el organigrama del colegio, del Colegio Mayor de Cundinamarca. ¿En qué parte de ese organigrama está el gobierno y la gestión de seguridad de la información y de la ciberseguridad? ¿Lo logran identificar de acuerdo a lo que hemos visto? Tal vez algunos digan, en TI, no, en TI está el gobierno de las TIC, pero el gobierno de la seguridad. Entonces, eso es lo que hay que empezar a revisar y trabajar. Pero eso es parte de la transformación digital. Es que la transformación digital no es solo tecnológica, es organizativa. Se modifica el modelo de negocio y mi modelo de negocio antes estaba fundamentado en una atención presencial. Hoy en día, por las tecnologías digitales, es más digital. Entonces, lo que tengo que gestionar es el riesgo de ese nuevo entorno. Antes, colocaba cámaras, vigilantes, controles, alarmas, porque el entorno de la universidad se protegía así. Hoy en día estoy dejando de utilizar esos espacios porque voy a utilizar un entorno virtual. Pues lo mismo, hay que colocar los controles, ¿sí? Entonces, de eso se trata, digamos, el mecanismo. ¿Dónde está la política de seguridad de la información y de ciberseguridad en la política del sistema integrado de gestión de la universidad? O más aún, aquí, se habla muy bien del sistema de gestión de calidad, del sistema de seguridad y salud, pero en el trabajo, del sistema de gestión ambiental. Y yo les pregunto, ¿dónde está el sistema de gestión de seguridad de la información? Entonces, tal vez hace falta colocarlo allí para que de pronto esos riesgos que ya se materializaron se puedan gestionar y se puedan evitar. Se viene planteando, revisé los documentos y se habla de la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información. ¿Cómo va esa implementación? No solamente es un tema de cumplir la lista de chequeo de Mintit, es cómo, en verdad, identificamos los activos del Colegio Mayor de Cundinamarca, identificamos las vulnerabilidades y planteamos los controles adecuados al contexto de la universidad. Y el contexto importa, ¿ya? El contexto importa. Entonces, es importante hacer ese ejercicio de contexto para poder estar preparados. 3 cosas para cerrar. Evaluación del riesgo. Este es el ABC, esto es del IEC. Ustedes ven que todas las normas dice ISO IEC. El IEC habla de este ABC para la ciberseguridad. Evaluación del riesgo, mejores prácticas para abordar el riesgo, las hemos visto aquí, y la conformidad, evaluación de la conformidad en ese ejercicio de mejora continua, ¿sí? Entonces, 3 ideas para cerrar. Es necesaria una gestión integral del riesgo. Hay una guía de la función pública que ya integra a los riesgos de corrupción, a los riesgos operativos, los riesgos de seguridad digital. Va en la versión 6, es de noviembre del año pasado. Esa guía puede ser interesante para que eso que veíamos acá, que aquí hablamos de una política del sistema integrado de gestión, pues que se incluya el sistema de gestión de seguridad y se integre a la gestión de riesgos igual que los otros. El problema es que pensamos que gestionar los riesgos de seguridad digital es un tema solamente de los ingenieros. No, los riesgos de seguridad digital, por esa transformación digital que tenemos, ya es una responsabilidad de todos, de cada uno de los procesos de la organización. Hay que fortalecer la ciberseguridad y es un imperativo. Imperativo es que sí o sí hay que hacerlo. De eso nos tenemos que convencer, ¿sí? Para eso hay que utilizar la planificación de capacidades. Entonces, pensemos en un cubo donde hay personas, procesos, tecnología e información y desarrollar las capacidades que requiere el uso de ese entorno. Y lo último, la importancia de la gobernanza en la seguridad como el medio para el cual el órgano de gobierno de la universidad, llámese Consejo Superior o sus diferentes cuerpos colegiados, le da dirección y control a las actividades que afectan la ciberseguridad.
Ahí está el modelo y con eso pues los invito a que planteemos 3 conclusiones y abramos pues a las preguntas que ya se han planteado, pues sumemos más preguntas. Entonces, 1, 2 o 3 conclusiones, no sé quién quiere ayudarnos en esa parte. Pues yo diría que, es necesario o es imprescindible establecer seguridad, así como en la presencialidad se adoptaron esas medidas para el éxito de la aplicación de la cibernética en nuestras actividades. Exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer, entender que esa transformación digital trae una serie de beneficios, los hemos enumerado, ustedes los han comentado allí en el chat. Pero entonces, para que nos podamos beneficiar de eso que nos trae la transformación digital, pues tenemos que modificar no solamente lo que hacemos apoyados en tecnología, sino que tenemos que gestionar el riesgo que es inherente, no lo podemos quitar, el riesgo está allí, lo que hay que es gestionarlo a unos niveles razonables y ahí el apetito del riesgo se vuelve claro. Gracias. ¿Alguien más? Eh, También mencionaban aquí en el chat, la ciberseguridad es transversal, es decir, tiene que tener la participación del área de planeación de gestión del conocimiento, de la gestión humana, porque el compromiso y el conocimiento para evitar amenazas debe ser un compromiso de todos. Claro, mire, ahí me da espacio para eso. Uber, todos conocemos quién es Uber, recibió un ciberataque, una empresa con tantos recursos, y el ciberataque fue por una red social. Y alguien a través de una red social pues logró entrar a los sistemas de Uber y generarle un daño importante, reputacional bueno, no sé hasta qué punto económico. Pero entonces el mensaje que hay que llevarse, y es una muy buena conclusión, es que la responsabilidad es de todos, de todos los que gestionamos datos por medios digitales en la organización. Creo que Pedro iba a decirnos algo. Sí, señor. Básicamente Adelante. creería que, de acuerdo a algunas conclusiones escuchándolo, deberíamos incluir los usuarios del sistema en los activos informáticos para poder brindar la información y para que esta ciberseguridad, en el caso de la universidad, sea un poco más global. Sí, Pedro, uno de los elementos claves allí es que los usuarios forman parte, digamos, de esos activos. Y aquí viene algo que Vancouver en 1991 planteó, y es que hay que plantear controles humanos. Y entonces, ¿qué es un control humano? Lo que estamos haciendo hoy aquí. Estamos haciendo un ejercicio de sensibilización que busca que ustedes sean más conscientes de los riesgos que hay en ese entorno digital. Entonces, ese es un control. Pero hay otros controles que se pueden aplicar, por ejemplo, hoy en día utilizando la inteligencia artificial. Yo puedo utilizar inteligencia artificial para generar falsos ataques a los correos de los funcionarios de la universidad y ver cómo responden. Si caen en un engaño, y obviamente, pues al ser controlado, pues no va a generar nada malo, pero sí le va a generar esa cultura que se requiere de no abrir cualquier correo si no estoy seguro de su procedencia. Incluso cuando aparentemente pareciera que fuera un correo eh, 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 adecuado. Entonces, hay algo que se llama el phishing, y entonces el phishing es hacer aparecer, digamos, un correo o un mensaje, pues hay una modalidad de mensajes de texto, donde parece que fuera alguien de la universidad o algún agente externo con el cual trato regularmente y resulta que se trata de un sitio falso. Entonces ahí podemos utilizar eso para generar, pero tú lo has dicho, es la responsabilidad de todos los procesos de la organización y ese es el gran cambio. Muchas gracias, Pedro. ¿Alguien más quiere comentar? Que si van a compartir la presentación y la grabación, entiendo que sí. Sí, señor, sí. Eso se envía por correo masivo, cuando su merced nos la facilite. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No sé si en el chat. Adelante. Liliana.
Muchas gracias. Sobre todo que es que los correos institucionales deben ser eso, correos institucionales. Nosotros no debemos dar cosas, o sea, mandar ni recibir cosas privadas en nuestros correos, porque, digamos, cuando estuvo de secretaria la doctora Clinton, ella tuvo el problema con el correo porque ella envió documentos, no, cosas privadas por el correo institucional de la presidencia. Y eso da paso para que uno precisamente tenga problemas ahí con los correos. Otra cosa que por lo menos yo practico para esa seguridad también es no tener el correo dentro de mi celular, institucional o los institucionales que tocó en este momento, me tocó por cosas de trabajo también tenerlo en el correo, pero digamos, el institucional mío como funcionaria, más no el de la oficina, por ejemplo. Entonces, tratar como de nivelar eso, porque eso da paso a los ataques cibernéticos. En una entidad a mí me pasó, yo en mi computador tenía normal, yo entraba y salía de sesión, pero pues acostumbrada a que siempre estaba con mi computador, con el correo en el celular, pues hubo un ataque y borraron toda la información de los correos. Entonces perdí toda la información del correo porque lo tenía precisamente en el celular. Claro, eso forma parte de las políticas de uso de correo electrónico que tiene que tener la institución y la sensibilización. Miren, en ese llamado que yo hacía de que dentro de esas políticas, como la política de seguridad y salud en el trabajo, debería estar en esa misma línea la política de seguridad de la información, entendiendo que la seguridad de la información cobija, digamos, la seguridad cibernética o la ciberseguridad. Entonces debería estar allí. Y en los procesos de inducción y reinducción se debería abordar eso que tú nos estás diciendo. Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas? Entonces, el escritorio limpio, ¿ya? Entonces, yo no tengo en el escritorio de mi computador cosas diferentes a lo que utilizo y cada vez que me levanto lo bloqueo para que no me vayan a entrar a mi correo y de pronto hacer un uso indebido. Entonces, el tema de generar conciencia y cultura es un tema clave para evitar los riesgos. Pedro, ¿nos iba a decir algo más? Sí, básicamente, pues digamos que escuchando, digamos, todas las conclusiones que se hicieron inicialmente, no sabíamos que ya había entrado en la parte de preguntas, pero pues básicamente nosotros en la institución, digamos, en la universidad, en cualquier entidad, pues se deben respetar los tres controles de seguridad, digamos, la parte física, la parte administrativa, y pues son controles que se deben implementar quizás a nivel de todas las instancias en la universidad para que esa información no llegue. Lo que usted mencionaba justamente, la política de sistemas o la política de uso del sistema. Y yo tenía una curiosidad, usted siempre mencionó la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información. Casi, ¿por qué razón casi nunca se menciona la irrefutabilidad o el no repudio de la información? Que incluso en la ley 1273 tampoco se menciona como tal explícitamente, pero que sí de alguna manera se sanciona con la parte punible y la parte pecuniaria, digámoslo así, pero no se menciona y casi no se tiene en cuenta. Yo no sé, escuchaba y ahorita usted mencionaba esos tres pilares de la información o propiedad de la información, pero casi nunca se menciona esa parte de autenticidad de la información y que de hecho ahorita nos ha acarreado demasiados problemas. Porque pues, no sabemos quién es ese receptor o ese emisor de esa información con base en eso. Entonces, digamos que siempre he tenido como ese interrogante. Bueno, sí, es muy valioso y eso tiene que ver con el desarrollo, digamos, de Internet. La ACM, que es la máxima autoridad a nivel mundial en temas de currículos de formación, sacó un libro en diciembre, creo que fue el 31 de diciembre del 2017, de lo que debería ser el contenido de una asignatura de pregrado, una asignatura no, un pregrado en ciberseguridad. Y una de las cosas que dice ese libro, que es un libro que tiene los contenidos y que estaba revisando para una conferencia que va a dar mañana en Manizales, resulta que ellos dicen que al principio de esas tres propiedades
lo que más interesaba en ese momento, cuando nació Internet, era la disponibilidad. Si hay un ataque nuclear, que la información de los Estados Unidos estuviera disponible en otros servidores del mundo, porque pues la información era un activo de suma importancia. Entonces, los esfuerzos cuando los pasos iniciales de Internet eran enfocados en disponibilidad, ¿sí? No tanto así en la confidencialidad, ¿sí? No tanto así en la integridad. Estaban más enfocados. Entonces, dice textualmente, dice, los problemas que hoy en día se están enfrentando, la ciberseguridad, tienen que ver con ese enfoque. Es que cuando crearon Internet no pensaron que nosotros íbamos a utilizar Internet para hacer conferencias. Es que cuando crearon Internet no pensaron que fuera a ser un sistema para hacer transacciones, para hacer pagos electrónicos. O sea, cuando se inventó Internet, se concibió como un espacio para intercambio de información, ¿sí? Duplicándola en diferentes. Entonces, es esa evolución la que ha ido generando la necesidad de tener mayores controles, ¿sí? Entonces, se han ido mejorando. Por ejemplo, el protocolo de FTP para transferir archivos es inseguro. Hay que utilizar una versión que se llama SFTP porque el otro es muy fácil de atacarlo, de robar la información cuando está circulando en Internet. Un criterio es, si vas a hacer una conexión a Internet y quieres que sea segura, no tienes que utilizar FTP, tienes que utilizar SFTP. Pero al principio lo que más se utilizaba eran conexiones FTP. Entonces, en la medida en que se ha ido desarrollando el Internet, han aparecido necesidades adicionales. La que usted menciona es clave. Tiene que ver con el no repudio. El no repudio es que quien hizo una transacción no pueda retratarse de ella. Y para eso existen sistemas digitales que permiten garantizar que a través de certificados digitales, y Colombia tiene una normatividad que data de 1999, es de las más antiguas a nivel mundial. Lo que pasa es que tal vez no estábamos preparados en ese momento y es la más antigua, pero no tanto así la más desarrollada. Y solo después que se quitó el monopolio que existía por allá 12 o 13 años después, en las entes de certificaciones que vivimos, digamos, un desarrollo de eso, pero por allá en 2004, 2005, un certificado digital valía 600.000 pesos. ¿Y cómo iba a utilizar yo un certificado digital de 600.000 para pagar una cuenta del impuesto, no sé, de industria y comercio de 200.000 o 300.000 pesos? Entonces, de esa transacción. Y otro que es muy importante es la trazabilidad, que se pueda hacer seguimiento. Nosotros veíamos que hay un ciclo de los datos y el cubo de Macumber nos dice que los datos pueden estar en procesamiento, pueden estar almacenados o pueden estar siendo transferidos o en movimiento. Y entonces tenemos que garantizar la trazabilidad de esos estados. Entonces han surgido esas dos, pero digamos que en la industria de la seguridad se habla de la triada, de la triada. Otros hablan de los pilares de esos tres, que se complementan con lo que tiene que ver con la autenticación, con el no repudio y con la trazabilidad de los datos. Pero esa es la explicación así rápidamente. Nos hemos pasado, creo que aquí está levantando la mano. Ya. Sigue, es que no logro ver bien aquí. ¿Me pueden ayudar con...? ¿Ahí Elena había levantado la mano? Sí, Angélica Abril. Adelante, Angélica. Perdón, fue sin querer. Ah, no, tranquila. Pero venga, Angélica, digamos, de todo este ejercicio, ya que estamos en esta parte de preguntas, ¿cómo cree usted, digamos, entonces, de a partir de lo que ha escuchado, digamos, en esta sesión,
¿cómo puede aplicar esto al espacio de trabajo que usted tiene en el Colegio Mayor de Cundinamarca? Lo primero es siguiendo las recomendaciones que nos han brindado poco a poco la oficina de TIC sobre cómo hacer la administración de la información en las cuentas de correo electrónico, cómo manejar los archivos compartidos y cómo, digamos, poder dar acceso a la información que nosotros manejamos dentro de la entidad. Y pues desde la Oficina de Promoción y Comunicaciones siendo muy responsables sobre el manejo y uso de datos que recolectamos en las distintas fuentes, como por ejemplo las ferias o a través de encuestas, para así, digamos, brindarle una seguridad a la oficina y por otra parte a los usuarios que nos están consultando permanentemente. Vale, eso es clave. Esto tiene que ver con la gestión de los datos que veíamos pues, al principio de la conferencia y alinearlos pues con los temas de cumplimiento. Son las 9:10, más o menos a esa hora fue que arrancamos, que le dimos una espera de hecho fueron como 15 minuticos que dimos para poder estar dentro de la hora de la charla y el espacio para preguntas. No sé si haya, digamos, más preguntas, sino pues cumplido, digamos, el temario que nos habíamos planteado, el espacio de preguntas, entonces pasaríamos a cerrar la sesión. O no sé si alguien tenga una pregunta más y con eso cerramos. Bueno, entonces, muy agradecido por el espacio. Espero que estas ideas... Perdón, doctor, el profesor Pedro Pablo levantó la mano. Adelante, profesor Pedro. Profesor, qué pena, pero aprovechemos el espacio. Es conveniente que en los contratos laborales, o sea, digamos que para todos los empleados dentro de las organizaciones, en este caso la universidad, nosotros normalmente se hace una política de confidencialidad de los datos que para mi criterio es muy incipiente. ¿Por qué razón? Porque solamente hablamos de la confidencialidad. Es conveniente que se incluyan todos los pilares de la información, incluyendo la irrefutabilidad, no solamente para que la gente conozca, sino que de alguna manera empecemos a respetar y a usar esos pilares. Ay, se cortó. No, lo estamos escuchando. Ah, ok. Escuchando. Eso, básicamente es conveniente que coloquemos y no tengamos esa política o esa cláusula que es nomás de confidencialidad de la información, sino que incluyamos todo eso. Esto es pertinente hacerlo en una organización y que la gente, pues, diga, tenemos que respetar estos 4 pilares, los que ya mencionamos acá, y que seamos conscientes y que tengamos que capacitarnos y que sea parte de la política de sistemas de una organización en los contratos de trabajo. Sí, pero es importante no hablar de política de sistema. Hablamos de la política de seguridad. Y ese es un poco el cambio, la transformación que tenemos que dar. No es responsabilidad del área de TI la seguridad de la información de la organización. De ellos sí es responsabilidad de la seguridad informática, la seguridad por medios informáticos, y eso que es dando lineamientos para que cada dueño de proceso implemente los controles para lo que él considera que tiene valor de los datos y la información de su proceso. ¿Sí? Entonces, lo primero es, todos somos responsables de la seguridad, en la medida en que trabajamos en procesos y podemos dar nosotros nuestro valor agregado gestionando el riesgo en nuestro proceso. Pero no necesariamente es un tema de TI. Por ejemplo, un formato de asistencia donde están los datos personales, coloco mi correo, de hecho, acabo de colocar una petición a la alcaldía de Cali porque asistí a una sesión virtual en el 2020 y mi teléfono personal me lo pidieron y quedó allí. Yo autoricé el tratamiento como soporte de la reunión, pero no autoricé que lo publicaran en Internet. Está disponible en Internet. Entonces resulta que me llega mensaje de spam, intentos de phishing, pero es porque mi dato está allí. Y les coloqué un derecho de petición amparado en la Constitución. Pero estoy de acuerdo con usted. Y miren, cuando yo hablaba de gobierno, hay una función de comunicación, ¿cierto? Y entonces yo tengo que decirle a los stakeholders, a los estudiantes, a los profesores, a los pares de esos estudiantes, a todos los que tienen interés en la universidad y en los datos que se gestionan en ella, que muchas veces son datos personales, que yo sigo las mejores prácticas para garantizar confianza. Y eso es un valor que debería tener la propuesta de valor de la universidad.
garantizar confianza que los datos son gestionados con las mejores prácticas. Y las mejores prácticas son eso, incluir cláusulas en los contratos, pero no solamente en los contratos de las personas que colaboran con la institución, en los contratos que tenemos con los terceros, con los que nos prestan servicios en la nube, en los contratos que tenemos con los que nos hacen servicios tercerizados, ¿ya? Entonces, con los que nos manejan servicios como la vigilancia, que tratan datos en imágenes de la seguridad de los videos que graban. Entonces, con todos ellos tenemos que hacer ese ejercicio para garantizar, y hay un concepto que se maneja en protección de datos, que es la debida diligencia. Accountability le llama la Superintendencia de Industria y Comercio, y es demostrar, poder demostrar que se siguen las mejores prácticas para cumplir con lo que dice la ley. ¿Y qué dice la ley? Pues la ley 1581 dice que hay que seguir un principio que es el de seguridad. Y eso para desarrollar ese derecho constitucional a la protección de los datos. Entonces, creería yo que ya con eso, porque no quiero robarme más tiempo, nos pasamos 15 minuticos, pero es el tiempito que dimos para que empezáramos la reunión. Entonces, pues agradecerles y espero que esto les sirva para que ese proceso de transformación digital que ustedes están haciendo, tomen en cuenta que la ciberseguridad o la seguridad de la información es esa piedra angular que tiene que estar allí para que no se derrumbe la transformación digital. Muchas gracias. Doctor Gilbert, en nombre de la doctora Marisela y de la universidad, muchas gracias por tan valiosa información y conferencia. Muchas gracias a los asistentes. Por favor, recuerden que el 85% de asistencia tendrá su certificado de participación. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Vale. Gracias. Buen día. Feliz día. Bueno, Gracias, hasta luego. hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz día para todos, que estén bien. Gracias. Feliz día, que estén muy bien. Feliz día. Hasta luego.